¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Queremos asesorarle en temas legales si usted tiene problemas relacionados a su propiedad y le quieren sacar de la misma bajo el concepto de una declaratoria de herederos o una impugnación de testamento. Pues vamos a darle cuenta hoy con nuestro experto qué puede hacer ante esta situación, Xochitl. Le damos la bienvenida a Jorge Pineda al bufete de abogados de la OPOLI, que va a estarnos asesorando sobre este tema legal. Definitivamente seguimos hablando de temas de propiedad, que lo hemos dicho en cantidades de programas, es un tema complejo en nuestro país. Sin embargo, puede estarse dando esta situación en muchas familias que se sienten inseguras. Murió un familiar y de repente llegan los herederos y dicen, andate, esta propiedad es mía. En fin, muchas situaciones que se pueden presentar. Buenos días. Buenos días, Xochitl. Buenos días, Jocelyn. Muchas gracias nuevamente por permitirnos estar en el programa. Y pues efectivamente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de temas de propiedad, es un tema tan recurrente, realmente hay muchísimos problemas que nacen como consecuencia, primero, de la falta de inscripción de una propiedad y segundo, como consecuencia de la falta de testamento que realicen las personas, ¿verdad?, antes de fallecer. Cuando hablamos de una declaratoria de herederos, debemos de recordar que estamos hablando de que hubo alguien que era titular de una propiedad y antes de fallecer esta persona no realizó un testamento. Como consecuencia de la falta de realización del testamento, que es el que dispone mi última voluntad para una vez que fallezca, entonces nacen problemas como por ejemplo que quienes habitan en la propiedad pretenden adueñarse y desconocen el derecho que otra persona pueda tener independientemente de las situaciones que se puedan haber dado en vida del causante, pero tienen derecho. Igual la ley no discrimina por el hecho de que una de las personas no esté viviendo o no esté habitando en la casa. Todos los hijos tienen igual derecho para solicitar esa declaratoria de heredero. Entonces, la declaratoria de heredero, ¿verdad?, es un proceso legal que se debe ventilar ante un judicial en el que lo que se procura es que a través de una sentencia se me confiera el dominio de un bien que le pertenecía a un causante, el cual yo puedo llegar a adquirir por transmisión. Y en el caso de la impugnación de testamento, estamos hablando de aquellos testamentos que fueron otorgados o se considera que fueron otorgados, que fue otorgado por el causante, pero una de las personas interesadas prevé de que puede haber sido falsificado el testamento o que la voluntad de esta persona haya sido alterada. Entonces, ¿qué es lo que se debe de impugnar el testamento buscando de que a través de un peritaje caligráfico, por ejemplo, se determine si la firma que aparece en el protocolo del notario es realmente la del testador o si acaso uno de los herederos pudo haber alterado la voluntad del causante en algún momento mientras éste vivía, ¿verdad? Que esto genera algo que se llama causales de indignidad. La indignidad es una consecuencia de haber realizado actos como haber matado o procurado matar al causante, haber alterado la voluntad de este o haberle limitado el derecho a otorgar otro testamento. Y esto, al declararse la causal de indignidad, genera como consecuencia la falta de posibilidad de que pueda heredar los bienes de la persona que falleció. Nosotros hace un par de años tuvimos un caso, ¿verdad?, de alguien que dio muerte a su papá y alguien junto con la esposa, si mal no recuerdo, y alguien al papá, a la esposa del papá y a la hermanita, creo, ¿verdad? Y alguien tenía a su vez un hijo. Entonces, como consecuencia de una sentencia penal en la que se le declaró culpable de haberle dado muerte al papá, efectivamente se va a volver una persona indigna. Pero la indignidad no es transmisible a los herederos, es decir, el hijo de él puede perfectamente heredar los bienes que eran de su padre. Ahora pregunto, ¿quiénes pueden, Jorge, impugnar un testamento? Lo digo porque a veces son 5 o 6 hijos y es uno el que no está de acuerdo únicamente. Y tal vez ese que no está de acuerdo es el que quiere despojar a los demás de la propiedad que le fue heredada. Cualquier persona que tenga el derecho de heredar, nuestra legislación civil establece quiénes son las personas llamadas a suceder y lo establece de una manera amplia y son todos los que puedan ser llamados a la sucesión son los descendientes, los ascendientes, los colaterales, el cónyuge sobreviviente, son las personas que pueden instar ante una autoridad judicial la impugnación de un testamento. Es decir, no tengo que demostrar nada más que el vínculo
para poder instar ante la autoridad judicial. Obviamente debo de tener un soporte legal, ¿verdad? No simplemente basta hacerlo porque yo quiero hacerlo, sino porque debe haber un indicio de que la voluntad no era la de él o que esta voluntad, ¿verdad?, fue alterada. Pero si era su voluntad y el papá o la mamá decidió no dejarle nada, definitivamente no hay mucho que hacer, ¿o sí? Claro. Al ser un acto de última voluntad que va a surtir sus efectos con la muerte del causante, que esto también ya lo hemos abordado varias veces, ¿verdad? No existe el testamento en vida, o no existe la herencia más bien en vida. La persona dispone de sus bienes para cuando él fallezca, cómo quiere que queden estos bienes. Ahora, si tengo 10 hijos y de los 10 hijos solo le quiero dejar a uno, no me lo impide absolutamente nada, porque es algo que yo perfectamente puedo realizar por una disposición legal. Salvo aquellos casos en que, habiendo un cónyuge sobreviviente, tenga el derecho a la cuarta parte conyugal de los bienes adquiridos durante la unión matrimonial, o bien habiendo hijos que tengan el derecho de percibir alimentos, sea por minoría de edad o porque estas personas tienen alguna incapacidad que no les permite valerse por sí mismos. Tenemos a alguien que desea hacer una consulta en la línea telefónica y también tenemos bastantes mensajes de texto ya que estamos recepcionando, realmente personas que se sienten desprotegidas en este momento, que tal vez tienen muchos años de vivir en una casa y cuando llegan los parientes de la persona que probablemente falleció, está el conflicto. Nos están haciendo varias consultas, luego leemos los mensajes. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una consultita. Adelante. Yo soy hija, ¿verdad?, de una persona que vivía aquí. Ella se fue, sus papás murieron y le dejaron de herencia una casa, pero sin papeles, a la cual ahora una de las personas, la hermana menor, se apoderó de la casa y a la cual ya no quiere compartir bienes materiales. En ese caso, ¿cómo se puede hacer si no hay ni un testamento ni papeles por medio? Ok, murió la persona, la dueña. El dueño sí. Okay, en los casos, Él murió en y los no casos, dejó testamento alguno. En los casos en que no hay un testamento, lo que sí interesa es que la propiedad esté inscrita a nombre de la persona que ya falleció. Si no está inscrita, lo primero que se debe hacer es inscribir el título de esta persona para después ir a realizar el procedimiento de la declaratoria de heredero, a través de la cual todos los hijos tienen derecho de poder ser declarados herederos, porque así lo dice la ley, de los llamados a la sucesión intestada. Al tener todo derecho, perfectamente puede promover solamente uno de los hijos el proceso judicial e incluir a los demás. Y en el caso en que no lo incluyan, entonces lo que deben de hacer es, una vez en los procesos de declaratoria de herederos se mandan a publicar edictos, entonces una vez que tengan conocimiento de que existe el proceso legal, deben de comparecer ante la autoridad judicial a solicitarle ser incluidos como un heredero más y tienen todo el derecho, independientemente, como mencioné al inicio, de que si la persona vivía o no en la misma casa, pero con el hecho de mostrar el vínculo de filiación, que sea hijo, nieto, hermano, etcétera, tiene el derecho de poder ser declarado heredero. Además, hay que ser bien serio en este tema, sobre todo cuando se habla de herencias, hacerlo por la vía legal, porque mucha gente nos dice, a mí esa era la última voluntad, pero ¿cómo? No solamente puede ser verbal. Por acá nos dice alguien vía mensaje de texto, bueno, a este número no nos llamen, por favor, llámenos al 2222-7808, este es solamente para leer mensajes de texto. Buenos días, mi abuela murió sin testamento y una de mis tías se quiere adueñar de la vivienda donde vivía mi abuela y la última voluntad de ella era que la casa le quedara a su nieta, ella la crió. Por acá nos dice, mi abuelo dejó herencia a 7 hijos, a uno no, pero este último se quedó con todo y en los juzgados falló a favor de los hermanos, pero el no heredero amenazó si llegaban y lamentablemente así se dejó. Otro mensaje, buenos días, los felicito por su programa. Yo peleé mi propiedad en un proceso legal con mi esposo en cual la juez nos dividió en 2 partes iguales. Él falleció y le dejó su mitad a mi hija menor, pero ella ya tiene casa y trabajo y taxi propio, mientras que la otra no tiene nada. ¿Qué puedo hacer para que las dos tengan derecho a la mitad que dejó el papá? Hay una llamada, Xochitl, y luego seguimos dando lectura a algunos mensajes y la respuesta de Jorge Pineda acá en estudio. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. En el caso que mi abuelo tiene 90 y pico de años, él ya le heredó a todos los hijos, pero uno de ellos está peleando por la casita que él tiene. Entonces él lo que hizo fue darle poder a 2 hijas de él que lo están cuidando porque son las únicas. Y ahora ellos están peleando en vida por esa casa que él tiene y él ya le heredó a toditito. Las 2 hijas se están peleando con esa otra persona por la casa.
o sea, los otros hijos están peleando con las 2 hijas de él, que son las que lo cuidan por esta casa que él tiene en vida. Él está en vida, pero ellos están peleando por esta casa todavía, y ya él le heredó a todito. A ver, la pregunta va ahí, señora, ¿cómo heredó si él no ha muerto? ¿Cómo es? ¿Él donó? O sea, él les dio en vida, ya les dio su pedazo a cada ¿De quien. manera verbal o por escrito? Se lo dio no por escrito. De manera ¿Verbal? Sí. Ajá. Ok, entonces continuamos, ¿verdad? Con eso. Ese Lo que pasa es Gracias que la por su gente llamada. y confundimos, muy común que confundamos el decir heredar en vida y no es heredar, el término es donación, ¿entiendes? Sería si es en vida, para que surta sus efectos de yo ya poder adquirir el dominio y disponer libremente de esa propiedad, tiene que ser a través de una donación. Caso contrario, el señor tendría que haber realizado un testamento en el cual ya se instituye quiénes son los herederos y qué le correspondería de cada una de parte de la propiedad a esos herederos. Caso contrario, aun cuando las 2 hijas tengan un poder, el hecho de otorgar un testamento es un acto personal, dice la ley, y no se puede hacer ni aún por apoderado. Entonces, si el señor no ha otorgado testamento, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando él fallezca, realmente la propiedad no le va a pertenecer a nadie, sino a aquellas personas que procuren a través de un proceso civil ser declarados herederos. Y hasta en ese momento se va a poder hablar de que va a existir herederos o titulares de esa propiedad. ¿Y ese poder que dio? Ese poder le servirá mientras esté vivo el poderdante, en este caso el señor, ¿verdad? Que ya mencionaba que tiene 90 y pico de años. Mientras él esté vivo, ellas podrán realizar a cualquier acto que sea como consecuencia del otorgamiento de ese poder, pero no pueden otorgar ellas un testamento ni pueden suplir la voluntad de él para efectos testamentarios. Los hijos que están, según la señora, en lo que les dio el papá, de manera verbal únicamente, ¿pueden permanecer ahí o perfectamente pueden salir de la propiedad porque no tienen nada por escrito? Porque si están peleando si el señor por les algo que apenas la casa si el del señor les permite estar ahí, pues pueden estar, pero si no quiere que sus hijos estén ahí, pues él tendría que igualmente, ¿verdad? Como una persona de la tercera edad, puede hacer valer sus derechos por la vía judicial correspondiente para lograr que por lo menos en sus últimos días él tenga la paz que todos anhelamos, ¿verdad? Por supuesto. Hay varios mensajes que se refieren a personas que vienen del exterior, que de repente aparecen y vienen a pelear propiedades. Luego podemos hablar de eso porque tenemos bastantes mensajes de texto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos con debates y soluciones en la recta final. Este tema tan interesante de los problemas de propiedad, sobre todo aquellas personas que de repente llegan y dicen: yo soy el heredero, salga de mi propiedad, usted ya no puede vivir ahí. O cuando ponen en duda algún testamento, ¿fue legal o no legal un testamento? Bueno, por acá nos escriben: en el caso de mi papá, él tiene más de 30 años de vivir en la casa que él está ahora, pero viene un tío de los Estados Unidos y lo quiere sacar, pero todos los recibos de agua y luz salen a nombre de mi papá. Más de 30 años de vivir ahí, ¿será eso un mérito para que no lo saquen? Por acá nos dice: mi abuelito falleció y dejó 3 manzanas de tierra, nadie habita ahí y solo hay un título, pero lo tiene una de las hijas y no lo quiere dar. No le quiere dar pase a los demás hermanos para medir y dividir la propiedad entre todos. Otro mensaje por acá: hola, mi mamá, ella tenía la solvencia y apareció una tía y la sacaron, le ofrecieron $15,000. Bueno, tenemos cantidad de mensajes de texto, pero por el tiempo no los vamos a poder leer todos. Bueno, dentro de las preguntas que hacían y que lastimosamente nos encontramos en el día a día, es que somos 5 hermanos, pero los otros 3, somos 2 los que estamos viviendo ahí, los otros 3 están casados, ya tienen ellos, es más, sus casas, tienen trabajo, tienen buen salario. Y sí, pero son herederos. Ellos igual tienen el derecho de poder heredar los bienes que haya dejado el padre o la madre, cualquiera de ellos. Entonces, independientemente de la situación económica, ellos tienen el derecho de heredar. Ahora, si existe un acuerdo de parte de uno de esos hermanos en él renunciar a ese derecho hereditario, entonces él lo puede hacer, ya sea una vez instado el proceso judicial, o lo puede hacer anteriormente a través de una escritura en la cual él está renunciando a esos derechos hereditarios y los debe de ceder a sus hermanos o al hermano, ¿verdad?, que él considere que sea el merecedor de ese derecho. Pero todos los hijos, por el simple hecho de ser hijos, tienen el derecho de heredar. No hay en la ley ninguna discriminación por razones de salario o realidad económica que cualquiera de ellos esté viviendo, salvo lo que mencionaba al inicio, lo relativo a las causales de indignidad. Ahora, ¿cómo hago si el título no me lo dan, lo tiene una de las hermanas, y cómo puedo hacer yo? Bueno, dependerá, ¿verdad?
ese título esté inscrito. Si el título ya fue inscrito, yo me voy simplemente al registro público de la propiedad inmueble y mercantil correspondiente, solicito un certificado literal, y eso es lo que antes se llamaba un certificado a manera de título, y eso equivale a mi título. Yo ya lo tengo. Si el título no fue inscrito, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, debo de buscar al notario ante el cual se realizó el testamento, y una vez que lo logre localizar, solicitarle, demostrándole que ya falleció el causante y que yo tengo el derecho, ¿verdad?, a poder solicitarlo a través del certificado de función y de nacimiento, se demuestra el vínculo, solicitarle un segundo testimonio que me permita a mí realizar los actos que sean necesarios para la inscripción de este testamento, en el cual posiblemente él es heredero y lo que están buscando es ocultarlo para que solo una de las personas pueda disponer de los bienes. Si llevo 30 años de vivir una propiedad y alguien viene del exterior y me quiere sacar, bueno, ese alguien que vino del exterior o del mismo país, pudo haber sido que estaba viviendo en el mismo país, y me quiere sacar, ¿tiene algún título para poder sacarme de la propiedad? Si carece de un título, entonces no hay legalmente un desalojo. ¿Puedo oponerme? Sí, puedo oponerme a través de algo que se llama prescripción extraordinaria. Nos vas a decir también, Jorge, si hay algún título, pero yo tengo 30 años de vivir ahí, si tengo algún derecho, como a una indemnización, dice la gente, o a qué tengo derecho yo. Hay una llamada telefónica, Xochitl. Así es, buenos días. Aló, muy buenos días. Aló, le escuchamos, ¿cuál es su consulta? Quería hacerle. En una ocasión, Xochitl Ocampo dijo que habían hijos indignos que cuando se portaban mal con los padres, como que no tenían derecho a una herencia. Cuando hay un hijo que es el único que ha visto por el padre o por la mamá, y luego vienen otros hijos a decir yo tengo derecho, cuando no miraron a un padre en tiempo de vida, cuando estuvo enfermo hasta los últimos días, ¿me entiendes? Quería saber que si existe eso, de que hay hijos que no merecen, digamos, una herencia. Gracias. Gracias, claro que sí. Y puede compararse ¿verdad? al caso que nos decían, que de repente vienen inclusive del exterior. Yo vengo a reclamar herencia y jamás vieron por sus padres. Puede ser parecido al caso también que nos dicen. Así es, y es muy típico, lastimosamente es muy típico. Pero legalmente hablando, todos los hijos son iguales. Y en tanto no estén inmersos dentro de una de las causales de indignidad, tiene todo el derecho de ser declarado Dentro de heredero. esas causales no está el no haber estado pendiente de tu papá. Así es, no lo establece la ley. Lamentablemente. La ley es muy taxativa en las causales de indignidad y no está el hecho de no llamarlo, no verlo o no llevarle lo que necesitaba. Ahora, moralmente no tiene el derecho, eso es otra cosa, moralmente, pero la ley recoge aspectos nada más que se convierten morales muchas veces, pero que ya se convirtieron en legales. Y al estar en la ley, lo moral se debe de abstraer lastimosamente. Entonces yo los entiendo. Moralmente uno dice, este hijo, es más, hasta le quitaba la comida al papá, y por culpa de él se murió. Ok, ¿hubo un proceso en el cual se demostró que esta persona le provocó la muerte? No. ¿Se le declaró por ende indigno? No. Entonces tiene el derecho a ser llamado heredero. Aunque le haya quitado independientemente. No, bueno, si le quitó la vida y se demuestra, en el aspecto es de indigno. que le daba mala vida, pues que Claro, le daba mucho claro. sufrimiento. Ya no es Claro, que lo haya hecho. si él le causó de manera indirecta, pero no se demostró a través de un proceso que esta persona fue la causante de la muerte, esta persona igual tiene el derecho de ser llamada heredera. Para que yo pueda decir que la persona es indigna, debe haber un proceso, se le declara, por ejemplo, culpable de la muerte del padre, y a raíz de esto se genera lo que es la indignidad. ¿Qué otros elementos son parte de decir es una persona indigna, no tiene derecho? Aparte de provocarle la muerte a Provocarle la esa persona, muerte o intentar provocarle la muerte o intentar matarle, haberlo obligado a realizar un testamento o impedirle realizar un testamento. En este caso incluso no puede contraer matrimonio el cónyuge sobreviviente con aquel que le haya causado la muerte al causante. Ok, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. La última llamadita, buenos días. Aló. Sí, aló, buenos días. Buenas. Por el tiempo necesitamos que haga su pregunta breve. Le escuchamos. Ok, no es una pregunta, sino más sino más bien un dato que voy a aportar. No le estamos escuchando, quizás nos habla con mayor claridad. Le baja el volumen a Hice su una televisor. pregunta, Baja el hice volumen una a su pregunta en televisor. cuanto a una persona que tenía 30 años de... No, Sí, el no problema es que tenemos se está buena escuchando, comunicación. ella misma se está escuchando a través del retorno, no podemos comunicarnos de esa manera. Para irnos despidiendo, alguien nos preguntaba por los mensajes de texto que si el esposo tiene derecho a la herencia también. Dice que una mujer que murió no dejó testamento y básicamente solo tenía 2 hijas. El marido
quiere que le den una parte de la casa, así que quiere saber si, que era de mi mamá, dice. ¿Tiene derecho él a eso, el esposo? El cónyuge o la cónyuge sobreviviente tiene derecho a lo que se llama la cuarta parte conyugal, que por ley se establece. Entonces, pudo haber incluso un testamento y una causal de reformar el testamento sería la cuarta parte conyugal o la pensión de alimentos que mencionábamos anteriormente. Para los hijos menores de edad o aquellos hijos mayores que estén en un estado de incapacidad y que por ende no puedan valerse por sí mismos y tengan derecho a percibir alimentos, en tanto la herencia, ¿verdad?, alcance para poder garantizarles este derecho. ¿Tiene el derecho junto con las hijas? Sí, por el hecho de ser el esposo. Ahora, si el bien se adquirió durante la unión matrimonial, tiene derecho. Si el bien fue adquirido antes de la unión matrimonial o como lo establece actualmente nuestro Código de Familia como consecuencia de una transmisión a título gratuito, llámese donación o herencia, si la esposa de él lo recibió a través de una herencia y después ella fallece, el esposo no tiene derecho porque esto no entra dentro de los bienes que serían discutidos al momento de una declaratoria de heredero o incluso de un divorcio, ¿verdad? Pero como estamos en el tema del testamento, no entrarían al momento de pretender él acceder a estos bienes, sino que la titularidad, quienes tendrían derecho a la titularidad serían los hijos de la persona que falleció. En unos segundos lo que se nos quedaba ahí es que si alguien viene del exterior y me dice el terreno es mío, te lo demuestro, aquí tengo documentos, pero yo tengo 30 años de vivir ahí, ¿tengo algún derecho yo a algo? Por aquello que llaman derechos de posesión también, yo he hecho mejoras, dicen aquí, que me dé algo. Lo mencionamos rápidamente, ¿verdad? Existe lo que es la prescripción extraordinaria y es una excepción que se puede alegar en un proceso. Y el momento en que alguien intenta, por eso dije, habría que ver el cómo pretenden desalojarme, si es legalmente o simplemente llegaron y por medio de la fuerza me sacaron de la propiedad. Pero si intentan a través de un proceso legal sacarme una propiedad porque ellos alegan que también son hijos, esto y lo otro, entonces yo puedo poner lo que es la prescripción extraordinaria. Si han transcurrido 30 años, establece nuestra legislación, para yo adquirir el derecho y por ende la prescripción extraordinaria me garantiza a mí el poder llegar a adquirir la titularidad y aquellas personas pierden su derecho porque durante esos 30 años, ese lapso de tiempo, ellos no hicieron uso de su derecho. Esto es una consecuencia legal de la falta de acción. Gracias, Jorge, por tu compañía y por habernos orientado en este tema tan importante. Muy interesante. Lo retomamos otro día. Y siempre hay Gracias muchas cosas que hablar en estos temas de propiedad. Muchísimos casos que se pueden estar presentando. Quiero despedirme enviando felicitaciones a doña Lorante de parte de su hija y de sus 2 nietos. La fotografía, no la tenemos. La fotografía de doña Lucrecia Vélez. Vamos. Bueno, felicidades a esta cumpleañera por esta fecha tan importante. También Chepe Martínez en Carazo está de cumpleaños, así que felicidades, Chepe, con mucho cariño. Y a una quinceañera, me despido, un saludo para una quinceañera, Alondra Cisnero. Sí, de último momento cayó este saludo. Alondra Cisnero, felicidades por sus 15 años el 23 de septiembre, dice. Bueno, gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Tenga grandes bendiciones y le esperamos el día de mañana desde las 6 en punto AM.